Las aguas salutíferas están en el libro de Ezequiel, el capítulo 47, y hoy vamos a aprender qué son las aguas salutíferas, qué significan en nuestras vidas las aguas salutíferas. Y es una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones para traer revelación, para traer conocimiento, pero también para que la podamos colocar por obra en estos momentos difíciles que estamos atravesando, unos con situaciones económicas, otros con situaciones en su salud, otros con situaciones familiares, pero sabemos que cuando hay la revelación de la palabra, el Señor trae paz, el Señor trae guía, el Señor trae sabiduría, el Señor trae revelación. Y hoy bajo esta palabra que tiene por título las aguas salutíferas, le pido a Dios que sea contestándote esa pregunta que llevas mucho tiempo haciéndole, que sea Él trayendo sanidad, que sea Él trayendo restauración, que sea Él trayendo revelación, que sea Él trayendo liberación a tu vida. Vamos a entrar a orar y entramos en el tema. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, estamos aquí reunidos para conocer más de ti, para aprender más de ti, Señor, para que nos reveles esos secretos ocultos, Señor, eso que está en tu palabra. Hoy queremos navegar en el océano de tu espíritu y queremos, Señor, impregnarnos de toda la sabiduría de lo alto que tienes para nosotros, de esos tesoros que están escondidos, de esa palabra que necesitamos, de esa sanidad que necesitamos, pero también de la sabiduría, Señor, que hoy te pedimos para poder entender y comprender tus escrituras. Yo bendigo a cada hombre, a cada mujer que se conecta, a cada familia que se conecta, mujeres, madres que pagan un precio por sus familias, hombres que se conectan, los que nos han acompañado a lo largo y ancho, Señor, de estos estudios bíblicos, pero también a todo aquel que pasó por casualidad y dijo, voy a escuchar, Señor, que seas tú hablándole, que seas tú trayendo una palabra de salvación, de liberación, que seas tú, Señor, trayendo una palabra de restauración. Y como tu palabra lo dice hoy, poder nadar en ese río de tu espíritu, porque de eso se tratan las aguas salutíferas, de que podamos entrar en el río del espíritu del Señor, que sea un río profético, que sea sanando todo lo que entra en ese río, que sea sanando a nuestros hijos, que sea sanando a nuestras familias, nuestros ministerios, que sea sanando nuestros cuerpos, nuestras finanzas, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén y amén. El libro de Ezequiel, el capítulo 47, tiene por título Las aguas salutíferas. Pero, ¿qué son las aguas salutíferas? Y quiero empezar diciéndoles que las aguas salutíferas son un río profético que fluye del templo, sanando todo a su paso. Por eso es que en la oración les decía que podamos entrar en ese río profético, en ese río que fluye del templo y que a su vez sana todo a su paso. Las aguas salutíferas simbolizan la vida, la restauración, la bendición divina que transforma todo lo que está desierto, todo lo que ha estado seco, todo lo que ha estado estéril y lo cura para que pueda producir vida abundante. También representan el poder sanador de Dios y la fuente de salvación. Vamos a leer su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con toda la revelación del Santo Espíritu de Dios. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿Qué está pasando aquí? En el versículo 1, el Señor dice, mira, yo te voy a tomar de la mano y te voy a colocar a la entrada de la casa. Y puedes notar que hay un umbral y que debajo de ese umbral están saliendo unas aguas. Y esta palabra es para ti, que crees que en tu casa no hay nada, que crees que tu casa está vacía,
que crees que por más de que has buscado, ayunado, te has congregado, has pactado, has ofrendado, has buscado y te has consagrado, crees que en tu casa no hay nada. Pero acá el Señor tomó de la mano a Ezequiel y le dijo, mira, yo te voy a mostrar qué hay en tu casa. Y en tu casa hay un umbral porque dice, me hizo parar en la entrada de la casa. Y el Señor hoy te quiere tomar de la mano y te dice, yo te voy a mostrar qué hay en tu casa. Tú que te crees vacío, tú que crees que no tienes nada, tú que te crees que no tienes a nadie, tú que crees que estás desprovisto, que yo te envíe desprovisto. Cuando el Señor te toma hoy de la mano y te dice, hay un umbral. Pero el Señor hoy dice, esta palabra es para todo aquel que cree que no tiene nada en su casa. Y usted supiera lo que usted tiene en su casa, esta promesa es para usted, que ha buscado, que ha clamado, que ha gemido, que ha llorado, pero que hasta ahora no ha visto nada. Pero tal vez Ezequiel no había visto. Pero el Señor dijo, te tomo de la mano, te paro en la puerta y vas a ver que hay un agua que está saliendo de debajo del umbral. Pero también el versículo 1 dice, al finalizar, que también había un altar. Tú has llevado altar a tu casa. Tú has llevado el arca del pacto. Tú has pagado un precio por tus hijos. Tú has derramado lágrimas por tu familia. Tú que clamas allí de rodillas en silencio. Hay un umbral y de ese umbral están saliendo aguas. Pero déjame decirte que esas aguas no solamente se quedaron debajo del umbral. Dice, y me sacó por el camino de la puerta y me mostró todo alrededor. Y habían unas aguas que salían por el lado derecho. Había un agua que salía por el lado derecho. Versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y hoy el Señor tiene ese cordel en su mano. Hoy el Señor tiene ese cordel, tiene esa medición precisa, tiene la soberanía, tiene la restauración sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia. Ese cordel significa la supervisión directa de Dios para cumplir con sus estándares, para cumplir con su diseño, asegurándote que la presencia de Él está con ese cordel y te va a medir a ti, pero no solamente porque hay aguas debajo del umbral. También dicen que salían unas aguas del lado derecho. Y el versículo 3 dice, salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Empezó en el umbral, pasó por los tobillos y el 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Pero nótese que entre tobillos y rodillas lo hizo pasar las aguas por 1000 codos. ¿Y qué significan 1000 codos? 1000 en la Biblia significa un periodo de tiempo completo, un periodo y un espacio designado dentro del cual ocurren ciertos acontecimientos. Es decir, cuando el agua empezó en el umbral, siguió por el lado derecho saliendo esas aguas, pero dice que tomó un cordel y midió 1000 codos. Hubo un tiempo allí para poder que esa agua llegara a los tobillos. No sé en qué tiempo estás tú, porque vamos a pasar al tiempo de las rodillas, vamos a pasar al tiempo de los lomos y vamos a pasar al tiempo del nado. Tal vez tú ya estés en el tiempo del nado, tal vez estás apenas en el umbral, estás nuevito en ese primer amor, tal vez estás en los tobillos, apenas estás caminando, apenas estás conociendo, apenas estás conociendo de su palabra, de sus promesas. Tal vez estás en el tiempo de las rodillas, donde ya doblas rodillas por tu familia, donde ya crees más, donde ya has pasado por escuelas, donde ya has leído y conocido más de la Biblia. Tal vez hoy estés por los lomos, donde ya empiezas a sentirte un poco más con tu fe activa, o donde ya empiezas a conocer más de las promesas, pero también habla de una parte del nado, que esa es la parte que el Señor quiere llevarte. El Señor no quiere que solamente te pares y veas que hay un umbral,
que están saliendo aguas, debajo del piso. El Señor no quiere que estés en los tobillos. El Señor no quiere que estés con el agua en las rodillas. El Señor no quiere que estés con las aguas en los lomos. El Señor quiere llevarte nadando. Dice, y midió otros 1000. Y cuando usted empieza a leer que le hizo pasar 1000 codos para poder llevar las aguas a los tobillos con el cordel, es un tiempo. Es un tiempo de proceso, es un tiempo de medición, pero también es un tiempo de estar completo y que de los tobillos pasa a las rodillas. Todo es un proceso porque la fe debe ser procesada, la fe debe ser probada, porque todos los días debemos ser probados, porque todos los días debemos ser medidos con con ese cordel. Y cuando ya pasemos los 1000 codos, podemos pasar de los tobillos a las rodillas, de las rodillas a los lomos y de los lomos al nado. El 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. La pregunta es, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Has crecido en la fe o has menguado? Porque si has menguado, estás parado en la puerta, donde el Señor te dice, hay unas aguas que están saliendo, pero yo quiero que esas aguas crezcan. Yo quiero tenerte nadando en el río de mi espíritu. ¿En qué nivel estamos hoy como cristianos? Estamos parados en la puerta mirando que sale agua del umbral. Estamos con el agua a los tobillos donde simplemente caminamos hasta la orilla. Estamos hasta las rodillas. Estamos hasta los lomos. O ya estamos pasando a nado. Yo no sé en qué temporada estás, pero el Señor te dice, en el versículo 6 me dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? El Señor te dice, ¿has visto las etapas del cristiano? Necesito saber por dónde estás tú. Necesito saber por dónde están tus aguas. Porque en tu casa ha habido agua. En tu casa hay un altar. Pero ¿vas a hacer que esas aguas se estanquen? Tú eres el encargado de que las aguas fluyan. Tú eres el encargado de que las aguas crezcan. Tú eres el encargado de que esas aguas no se queden estancadas. Tú eres el encargado de nadar en esa agua. Pero no nos podemos conformar con decir, no es que yo solamente siento que tengo el agua saliendo debajo del umbral. No es que yo solamente siento que tengo el agua hasta las rodillas. Me conformo con ir de vez en cuando a la iglesia. Me conformo con solamente creer en una parte. No leo la Biblia a diario. No hago un devocional. No me conecto con las escuelas. No me conecto con la iglesia. No sirvo en la obra. Porque el Señor te quiere a nado. Y claro, a muchos nos da miedo nadar, a muchos nos da miedo el agua, pero es allí, en ese nivel, donde el Señor te quiere. ¿Y cómo crecen las aguas y cómo pasamos nadando esas aguas? Buscando, creyendo, confiando, leyendo, siendo procesado. Porque nótese que Él sacó el cordel y dice que entre tobillos y rodillas y lomos a nado, entre cada periodo había una medición de 1000 codos. Nos mide el Señor. ¿Te está midiendo el Señor hoy? ¿Será que hoy estás con el agua en los tobillos y te está midiendo para pasar a la segunda temporada de las rodillas? Tú lo puedes leer, dice, midió otros 1000 codos y me hizo pasar. Cuando el Señor dice midió otros 1000 codos y me hizo pasar, lo que significa es que ya fuiste medido, ya fuiste procesado, ya fuiste probado y que el número 1000 es un tiempo de estar completo. Y allí esos 1000 codos son las pruebas, la enfermedad, la soledad, la bancarrota, el abandono, el aislamiento, el vituperio, el escarnio. Muchas situaciones que el Señor permite. El cordel son las situaciones. El cordel es la medición, el cordel es la enfermedad, el cordel es la cirugía, el cordel es esa situación a la que tú y yo le tenemos tanto miedo, la situación económica difícil. Pero cuando ya midió los 1000 codos, te vio apto y te dijo bienvenido. Sigues al siguiente nivel, a los tobillos. Pero no solamente quiere que te quedes en los tobillos.
No quiere que pase simplemente que ya hayas culminado la primaria, te pasa un bachiller, pero allí te vuelve a medir otros 1000 codos para pasarte a las rodillas. El crecimiento va a doler. El crecimiento exige, demanda disciplina. El crecimiento de esos 1000 codos, donde tú eres probado, donde tú eres medido, depende de cómo has pasado la prueba. Si en la prueba has menguado, has flaqueado, has criticado, has juzgado, has murmurado, te has quedado. ¿Saben qué? A la iglesia y este libro de las aguas salutíferas se puede aplicar para la vida cuando entramos a la iglesia cristiana y el Señor empieza a medirnos. Y el Señor dice, listo, hay una agua que está saliendo del umbral. Ya conociste, ya hiciste la oración de fe, ya hiciste la consolidación, estás en ese primer amor, pero no te necesito que te quedes allí. Necesito llevarte a otro nivel. Necesito llevarte a nivel de los tobillos. Ya no te conformes con que solamente el agua está fluyendo debajo del umbral de tu casa. Necesito llevarte a los tobillos, pero empieza la medición. Empieza a apretar las cuerdas, empieza a quitarnos cosas. Y créame que muchos se quedan en los tobillos y no resisten, muchos se van. ¿Cuántos cristianos cuando empiezan a ser medidos con ese cordel ya no resisten y salen y se van? Y andan y siguen su vida cristiana con el agua solamente en los tobillos, solamente en lo esencial, solamente en lo básico. Muchos pasaron el proceso de los tobillos y son medidos 1000 codos más. El Señor empieza allí a apretarte los tornillos, a apretarte las tuercas, empieza a limpiar, empieza el zarandeo, empieza a moverse esa rueda, empieza a medirte para poderte pasar al siguiente nivel de los lomos, pero muchos se quedan con el nivel de agua en las rodillas. Y es ese cristiano que no vuelve, es ese cristiano o que va de vez en cuando, que casi no se congrega, que no se consagra, que tiene de pronto un piecito allí como en el mundo y otro como en la iglesia. Ese es el que lo tiene en los tobillos. Porque si hubieran estado sumergidos ya se quedan. Cuando tú te metes en el agua ya nada te saca, ya nada te mueve. Pero lo peligroso de tener el agua en los tobillos es que sientes el agua en el tobillo, pero te queda fácil sacarlo para el mundo. Te queda fácil desviarte. Y el Señor dice, no te necesito con el agua en los tobillos porque el salirse es más fácil. Y te mide 1000 codos más y te hace subir el agua a las rodillas. Pero aún en las rodillas te puedes salir. Aún en las rodillas puedes claudicar. Y es donde el Señor te dice, no, necesito medirte otros 1000 codos porque voy a subirte el agua a los lomos. Y es donde empezamos a avanzar a decir, es que me siento como que ya no puedo salir, como que ya no quiero irme más para el mundo, como que ya no quiero menguar más, porque ya hay una presión en los lomos, porque ya el agua te apresiona. Pero el Señor dice, midió en el versículo 5 dice, pero midió otros 1000 codos y ya era un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¡Wow! ¡Qué bendición poder estar en este estado! Salir del umbral, empezar en los tobillos, pasar por las rodillas, pasar por los lomos, pero después de ser medidos 1000 codos, mira cuántas mediciones te hace el Señor para poderte llevar al nado. Y el 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto cómo entre proceso y proceso yo te mido? Y muchos no han resistido y se quedan unos en los tobillos, otros en las rodillas y otros estaban en los lomos a punto de ser pasado al nado y se salieron. Les faltaba poquito, pero no se dejaron medir esos 1000 codos. Esos 1000 codos son las situaciones difíciles, las situaciones adversas, la soledad. Se salieron teniendo el agua en los lomos, donde el Señor quería, y el siguiente paso era el nado. Después me llevó, dice el versículo 6, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles
a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas al mar recibirán sanidad para las aguas. Y cuando yo me fui a buscar qué significa el Arabá, que lo puedes leer en el versículo 8, el Arabá significaba y era una zona árida, una zona seca, una zona estéril, y significa y representa el poder de Dios para transformar la aridez, lo muerto, lo seco, lo estéril. La muerte espiritual en vida abundante. Después de pasar por este río, todo prospera. Había un nado, había aguas, pero el Señor dice que después lo hizo volver por la ribera del río, y que en esa ribera del río había visto muchos árboles, pero que también descendería al Araba, que había una parte seca, que recibirían sanidad. Yo no sé qué parte de tu vida hoy está estéril, así tú estés buscando. Porque tú me puedes decir, pero es que he buscado, pero es que he ayunado, pero es que me he congregado. Había una partecita, un Arabá allí seco. Había una partecita árida, había una partecita estéril, y el Señor lo hizo pasar y le dijo, mire, las aguas van a entrar al Arabá y van a ir al mar, y allí recibirán sanidad. Santo Dios, la pregunta hoy es, ¿te quieres quedar con el agua en el umbral? ¿Te quieres quedar con el agua en los tobillos? ¿Te quieres quedar con el agua en las rodillas? ¿Te quieres quedar simplemente con el agua en los lomos, o quieres pasar nadando? Pero también dice que cuando pasó nadando lo hizo salir y le dijo, mira, hay una partecita que se llama Arabá, hay una partecita que está como seca, hay una partecita que está como estéril, pero cuando el río pase por el Arabá, entrarán al Jordán y estas aguas recibirán sanidad. Hoy le pido a Dios que si hay un Arabá en tu vida que ha representado esterilidad, que ha presentado sequedad, que ha presentado ruina, miseria, bancarrota, estancamiento, soledad, tristeza, que las aguas entren a Arabá y que puedan ser sanadas estas aguas. Dice que toda alma viviente que andare y entrar en estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces. Peces significa abundancia, multiplicación, provisión. Y dice que habiendo entrado en estas aguas recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Dice que vendrán los pescadores y que habrán peces tan numerosos como los peces del mar grande. Pero si queremos ver esta promesa y esta palabra de abundancia, de prosperidad, de sanidad, de bendición y de ciclos que se cierran, de estancamiento, necesitamos nadar. Necesitamos nadar. Necesitamos entrar en el río. Y dice que junto al río de la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Ya no habrá más sequedad en tu vida. Ya no habrán más árboles secos. Ya no habrá más chamizos. Dice que tu hoja nunca caerá y que siempre darás fruto a su tiempo, porque las aguas saldrán del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Hoy yo te pido, Señor, que podamos, ya vimos que habían unas aguas debajo del umbral de nuestras casas, pero no nos queremos quedar en estancamiento. Señor, yo te pido que seas llevándote todo estancamiento, que tal vez ha habido conformismo en decir, ya conocí, ya me bauticé, ya qué más necesito. No, Señor, que no haya un conformismo, que sepamos que hay un agua que está fluyendo, que hay un altar, pero queremos empezar a caminar, Señor, en esas aguas, que las aguas suban hasta las rodillas, que las aguas suban hasta los lomos, que las aguas después las pasemos nadando, pero sabemos que entre cada proceso, entre cada escalón, entre cada escalafón ha habido una medición. Tal vez has medido nuestra fe, tal vez hemos sido probados, tal vez hemos sido procesados, tal vez hemos estado en el zarandeo y nos has medido los 1000 codos y hemos reprobado y nos hemos quedado simplemente en los tobillos, nos hemos devuelto a pararnos en la entrada del
la casa a ver cómo sale agua del umbral. Han habido trabajos que nos han impedido, piedras de tropiezo, personas que nos han impedido nadar en el río de tu espíritu y nos hemos quedado conformes en los tobillos o en el umbral y no nos hemos dejado medir esos 1000 codos, esa perfección. No hemos pasado completos al siguiente escalafón, Señor, pero también sabemos, como lo decía así, allí ya el profeta estaba nadando, pero había una parte que se llamaba Arabá, una región que estaba allí seca, desértica, árida, que se extendía desde Jerusalén hasta el Mar Muerto, pero que esas aguas necesitaban pasar por Arabá. Y para poder pasar por allí, Señor, para transformar esa tierra árida, esa muerte espiritual, en ríos de agua de vida, en sanidad. Yo no sé qué Arabá hay en tu vida. Yo no sé qué situación sea Arabá. Tal vez tú me puedas decir, sí, he estado nadando, llevo muchos años de convertido, he leído tantas veces la palabra, estoy allí nadando en el río, pero había una parte que ha estado seca y por allí no ha pasado esa agua, por allí no ha pasado esa sanidad. Hoy le pido a Dios que sea sanando ese Arabá, ese pedacito que está allí árido, ese pedacito que está allí seco, que sea pasando esas aguas, que sea pasando el agua de la sanidad, que sea pasando el agua del perdón, que sea pasando el agua y que tú puedas finalmente decir, estoy nadando en el río del Espíritu con paz, con tranquilidad, porque hay muchos que aún nadando y estando en la iglesia no se han sentido plenos, no se han sentido completos, se han dejado medir, pero ha habido una partecita allí, el Arabá, que ha estado allí en sequedad, que ha estado allí en aridez, pero cuando el agua pasa, dice que toda alma viviente que nadara por allí y entrara a estos ríos vivirá y habrá muchísimos peces, habrá provisión, habrá sanidad. Dice que habrá toda clase de árboles frutales y que sus hojas nunca caerán y nunca faltará su fruto y que a su tiempo madurará. Santo Dios, mientras estoy haciendo esta oración, estoy sintiendo liberación y tú también la vas a empezar a sentir. Viene un tiempo de maduración porque el agua va a empezar a pasar por el Arabá. Había una partecita donde el agua no había pasado, pero hoy empieza a pasar esa agua por el Arabá. El Arabá, están llegando esas aguas de sanidad. En el Arabá están entrando esas aguas y ya no será más tierra seca, ya no será más tierra infértil, ya no será más tierra estéril. Ya no será más tierra árida, ya no será más tierra desértica, ya no será más tierra con pesadez, con aridez, con muerte espiritual. Ese Arabá hoy se sana en tu vida. Y dice también que a su tiempo madurará. Viene una maduración para tu vida. Viene maduración para que puedas nadar en el río del Espíritu, porque el Arabá ha recibido esas aguas. Padre, te doy la gloria, la honra, la alabanza y la magnificencia, porque hoy esas aguas entrarán en el Arabá. Tú lo puedes leer. Ezequiel 47:8, Arabá. Ve a internet y pregunta, no me lo estoy inventando. Pregunta qué significa el Arabá. Significa un desierto transformado en vida y que su fruto será para comer y su hoja para medicina. Viene madurez, viene provisión, vienen aguas, pero también viene medicina para tu vida, para tu casa, para tu hogar y tu familia. Yo te bendigo. Medita en esta palabra, estudia la palabra, confróntate hoy, pregunta dónde están mis aguas. ¿Será que están en los tobillos? ¿Será que apenas la veo saliendo del umbral? ¿Será que está por las rodillas, por los lomos? ¿Será que estoy nadando pero hay una partecita por donde se llama Arabá que no ha pasado el agua y necesito que pase para poder ser libre? Para poder que veas la sanidad, para poder que veas la provisión, pero también para que veas la madurez y el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Yo te bendigo grandemente y le pido a Dios que si ya estás nadando, pase aguas de estos ríos por tu Arabá y puedas ser libre hoy de toda sequedad y de toda esterilidad y puedas entrar en un tiempo de maduración para poder ver sanidad, medicina, prosperidad,
para tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.